Hola, muy pero muy buenos días a todos los nacidos bajo el signo de Cáncer. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Solo tienes que ver nuestros videos completos y así podrás saber cómo participar, ¿ok? Bueno, te comento que así también apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados y que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual podrás preguntar todo lo que tú desees. Y nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Recuerden que son solo para lecturas de pago. Vamos a comenzar en este momento y mi querido Cáncer, el día de hoy traigo para ti una lectura hecha con mucho amor, con mucha luz, pidiendo siempre que sea lo mejor para ti. Recuerda que no tiene fecha, sexo, género o identidad a quien va dirigida. Recuerda que si no resuena puedes ir a tu ascendente y que siempre es buenísimo que escuches tu ascendente para que la lectura sea completa. Si no sabes el tuyo, en el primer comentario te dejé un link en el cual con mucho amor puedes calcular el tuyo. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar. Este es un mensaje general de los angelitos. Luego vamos a pasar a la lectura del amor y luego a la economía. Si tienes una petición por la cual deseas que yo ore y encienda una velita, pues déjamela en los comentarios y con todo gusto lo haré. Bueno, tu primer mensaje te dice: hallarás la luz interior. Siento que definitivamente llega claridad a muchas cosas de tu vida sobre las cuales no sabes cómo qué decisión tomar. Así que llega mucha, pero muchísima luz para toda esta situación. No te preocupes porque vas a encontrar el camino. Y si tú crees que el universo y tus guías espirituales y Dios te van a acompañar aquí, escribe hecho está en los comentarios. Tu segundo mensaje te dice: cuida tu equilibrio mental. ¿Qué es lo que está robando tu paz y tu tranquilidad? ¿Será no descansar lo suficiente? ¿Será no equilibrar ciertas áreas de tu vida? ¿Será que sí hay un equilibrio entre tu vida social, académica, profesional, económica, familiar? Bueno, esa es una pregunta que solamente tú te puedes responder y te está diciendo: ahora cuida tu equilibrio mental. Tu mensaje final te dice: tus obras revelarán los orígenes. Lo que hagas va a demostrar realmente qué hay en tu corazón, tus obras, tus acciones. A veces decimos muchas cosas, pero a la larga serán nuestras obras, será lo que realmente hagamos lo que va a decir si somos coherentes con lo que decimos, ¿sí? Y esto empieza por los pactos que hacemos para nuestro propio bienestar o calidad de vida, mi querido amigo de Cáncer. Bueno, entonces súper importante esta parte. Vamos a pasar a la lectura del plano de lo amoroso. Estas son iniciales de personitas con las cuales durante estos días podrían estar pasando cosas importantes, encuentros, conversaciones o un mensaje a través de esta lectura. Puede ser inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen: la R, la M, la D, R, M, D, la Y y la G. ¿Ok? Inicial del nombre, del apellido o de la forma como ustedes le digan. Vamos a iniciar nuestra lectura de amor y te invito a suscribirte y activar ya mismo la campanita. Comenzamos esta primera lectura y es para todos mis amigos de Cáncer, para quienes están solteros, los que no salen con nadie y los que no sienten nada por nadie. Bueno, ¿qué se viene? Una etapa de éxito en el amor. Sí, y esto lo veo pronto, veo que llega éxito, veo que los anhelos de tu corazón comienzan
haberse hecho realidad. Entonces esto yo veo que llega un triunfo súper importante y no se demora tanto porque miren que es un caballero de oros, o sea que eso me indica una conquista súper fuerte. Sí, y súper rápido, a corto plazo, puede ser en estos últimos meses del año que esté llegando un amor, un nuevo amor, una persona que lo va a cambiar todo y que te trae muy, muy buena suerte. Parece ser como que llena las expectativas de todo aquello que tú deseas, que tú quieres para un compañero, para una compañera ideal. Así que me parece maravilloso de verdad. Bueno, ¿qué te aconseja? Aquí tenemos el sol invertido y me dice, la única forma de eclipsar este éxito eres tú mismo, ¿sí? Que te pongas ansioso con una situación, que empieces a autosabotearte, porque a veces esto puede suceder, amigo. Cuando las cosas nos empiezan a fluir súper, súper bien, hay algo por allá en tu subconsciente que intenta echarlo por la borda y te dice, la clave para no autosabotearte es la paz, es la tranquilidad, es tomar todo despacio. Aquí este 9 me habla de viajes y es probable que esta persona o la conozcas en un viaje o no viva en tu misma ciudad o se conozcan a través de redes sociales. Veo que hay una distancia física, pero que eso lo tendrás que tomar con bastante tranquilidad. Bueno, vamos a pasar a la lectura para todos mis lindos amigos de Cáncer que el día de hoy tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser un crush, un novio, un amante o una ex, puede ser una esposa, un esposo, puede que ni siquiera hablen, que estén en contacto cero, que estén juntos o separados, pero ahí hay una conexión. Quiero que en este momento tú te concentres y en tu mente digas el nombre de esta persona especial. De esta manera, la energía queda impresa en nuestra lectura. Y ahora quiero que te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial y el tuyo. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima, qué te aconseja el tarot. Bueno, vamos a ver. Primero, ¿qué es lo que siente esta persona por ti? Bueno, los sentimientos de esta persona realmente son muy fuertes, son muy firmes. Mira que te sale la carta del emperador. Así que yo veo que, y aparte de todo, tenemos un arcano mayor. Tenemos dos arcanos mayores acá arriba y esto es positivo porque me augura cambios, ¿sí? Cambios que realmente les convienen a ustedes. Yo veo que algunos están con personas de signo Aries, Virgo, Escorpio, Tauro. Entonces, definitivamente lo que siente esta persona por ti es firme. De eso quiero que no tengas la menor duda, porque nos sale la carta del emperador en su trono, sentado allí. Pero aquí hay cositas que tenemos que hablar, Cáncer, ¿sí? Tú y yo. ¿Qué es lo que piensa esta persona? Bueno, probablemente esta persona sienta que aquí no hay equilibrio en la relación, ¿sí? Me sale la carta del maestro y me dice que es una relación a la que le falta mucha conexión espiritual, emocional, en muchos sentidos, en muchos aspectos. No sé qué es lo que está pasando en tu relación, Cáncer, pero yo veo que es como si no hay conexión. Es como que quizá esta persona, a pesar de que lo intenta todo porque se siente muy segura de los sentimientos, no ha logrado conectar bien contigo en otros aspectos. No sé por qué, no sé cuáles sean las razones, los motivos, pero esto es lo que está sucediendo. Aquí me marca la carta este 10 y me dice que esta persona quiere salir de un círculo. Quizá un círculo en el cual en relaciones pasadas pues no le haya pasado tan bien, o quizá un círculo en esta relación en la cual pelean y vuelven. Pero yo sí veo que
que esta persona quiere romper ciclos a través de esta relación. Y quizá el propósito de que ustedes dos se hayan encontrado en esta encarnación sea precisamente eso, el que esta persona logre sanar ciertas cosas en su vida y tú también, ¿sí? Bueno, ¿qué se aproxima? Bueno, el tema de comunicación va a estar un poco tenso entre ustedes dos durante estos días. Yo veo que aquí va a haber como un distanciamiento y siento que es bueno que se tomen un espacio para pensar, que se tomen un espacio para ver realmente cómo es que están llevando la comunicación entre ustedes dos, porque yo veo aquí mala comunicación y que esto genera problemas, genera distanciamiento. Así que es momento de analizar en perspectiva si realmente las cosas se están haciendo bien o si quizá como pareja estamos fallando en el tema de comunicarnos. ¿Qué te aconseja? No descuidar la parte sexual, no descuidar la parte en la que esa persona se siente deseada, me dice este 6 de copas. Un viaje, quizá un espacio para ustedes dos, un espacio donde ustedes puedan conectar y solo estén los dos. Quizá siempre como que el tema de conexión entre ustedes puede ser que siempre hayan más personas, los hijos, no sé, la familia, los amigos, pero necesitan intimidad, ¿sí? Veo que aquí hay cosas que resolver, hay que reforzar la intimidad no solamente en la parte de sexo, sino de poder estar ustedes dos. Es algo que me marca muchísimo decirles en este momento, tema de intimidad y de reconectar esto. Bueno, vamos a ver qué nos clarifica el tarot al respecto. Se ha ido nuestro Habibi. Me dice la carta de la emperatriz, emperador y emperatriz, a estar muy seguros de lo que sentimos y a trabajar en pro de ello para poder como tener una relación un poco más sólida, más estable, en la que se rompan como estos ciclos. Y aquí vuelve otra vez la suma sacerdotisa, o sea, mucho poder, mucha estabilidad. A estar muy seguros, muy firmes, a tomar decisiones firmes en pro de la relación y a sostenerlas, porque yo veo que a veces se hacen pactos pero no se respetan. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio para la parte económica de los amigos de Cáncer el día de hoy. Y te dice, para los que están sin trabajo llega estabilidad. Hay un trabajo que ustedes van a poder conseguir a través de un amigo o una sociedad. Les conviene mucho y les dará bastante estabilidad en su parte financiera. Así que mis amigos Cáncer que están sin empleo, a aceptarlo. Para los que están con trabajo, les marca un viaje laboral, un movimiento, una reubicación. Puede ser los que están con trabajo, los que tengan emprendimiento, pero algo bueno va a salir de todo esto. Les marca el número de la suerte, el 57. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Primero agradecerte porque por ti alimentamos el refugio, pagamos vitaminas, atención médica, desparasitantes, vacunas. Así que los invitamos a compartir nuestros videos en sus redes sociales con sus amigos, a invitarlos al canal, a escucharnos en lista de reproducción. Esa es una forma de ayudar a nuestro refugio. Y también queremos invitarte a que sepas que nuestros premios son una lectura privada y también que se sortea cada semana y estar en nuestros en vivo. Y los requisitos son estar suscritos en este canal, activar la campanita, darle like al video y escribir la palabra cofre en los comentarios. Bendiciones a todos y los llevamos en nuestro corazoncito. Un abrazo.